Muy bien. Bueno, en el video anterior se pudo ver a modo de ejemplo cómo crear una aplicación en Java, cómo crear un proyecto, así como en lo específico, cómo leer datos por pantalla y mostrarlo. En este video vamos a ver lo que son las estructuras de control que nos permiten manipular el flujo de datos que existe en nuestro programa. ¿Para qué? Para poder condicionar o controlar los datos que uno está procesando. La primera estructura que vamos a ver es la estructura if, que es una estructura condicional, donde uno puede hacer justamente operaciones condicionales, de lo cual nos da como resultado algo que es verdadero o falso. Entonces eso nos otorga, ¿cierto?, una bifurcación. Es como un camino que tiene dos opciones, ¿cierto? Voy por la izquierda, voy por la derecha. Entonces, el if, la estructura del if es la siguiente, ¿cierto? Yo escribo if y dentro del paréntesis va la condición, cualquiera sea. Por ejemplo, si yo tengo la variable edad, que la declaro, voy a hacer suma acá, y yo pregunto si la edad es mayor o igual a 18, que es, ¿cierto?, la mayoría de edad aquí en Chile. Fíjense aquí, yo tengo la siguiente estructura. Primero tengo la palabra reservada if. Dentro del paréntesis yo dejo la pregunta, ¿cierto?, que es una operación lógica, si es que lo que está almacenado en esta variable es mayor o igual a 18. O sea, estoy evaluando inmediatamente su contenido. Con la llave yo abro y cierro el bloque de código correspondiente a la condición. Por lo tanto, si esta condición se cumple, lo que esté dentro de estas llaves es el código que se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla la condición. Por ejemplo, el hecho de que la persona sea mayor de edad, ¿cierto? Yo imprimiría, en ese caso, persona mayor de edad. ¿Se fijan? Eso es una condición bastante sencilla, ¿cierto? Considerando, bueno, si esto yo lo ejecuto, obviamente, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Si yo lo ejecuto, eh, esto va a cargar, va a compilar, y si se fijan no ocurre nada. ¿Por qué? Edad vale 0. Entonces la pregunta es, si 0 es mayor o igual a 18, eso va a ser falso. Entonces al no ser verdadero, no va a entrar en estas llaves y pasa de largo. Es como si pasara de largo. Obviamente, si esto yo le doy un valor manual y le asigno un 20 a la variable al momento de declararla, ¿cierto? La inicializo de esa forma. Yo al ejecutar, ya entra en la condición y ejecuta el texto que está allí. Entonces, esta es una condición bastante simple que solamente tiene un camino. Y si no hay otro camino, entonces se salta la condición por completo. Ahora uno puede rellenar, ¿cierto?, con la segunda parte de esta condición, que es el de lo contrario, que es el si no, ¿cierto? Si no se cumple eso, ¿qué ocurre? Entonces, esto lo escribimos a través del else, que es de lo contrario. Abrimos una llave, enter, y no olvidar, ¿cierto?, que cuando uno presiona enter, se cierra solo la llave. En este caso, de lo contrario, yo podría decir persona menor de edad, ¿cierto? En caso de que la edad no sea mayor o igual a 18. Entonces, de la misma forma, yo ejecuto, le asigno un 15 y persona menor de edad. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, pasa por uno de los dos caminos que existen dentro de esta condición, que es el hecho de que la edad sea mayor o igual a 18. ¿Ok? Bastante importante. Para ejemplificar mucho mejor esto, vamos a leer por pantalla, ¿cierto? Para que sea más dinámico. Para eso creamos el objeto de tipo scanner. Public static scanner es igual a new scanner, ¿cierto? Ahí. Y recordemos que tenemos que hacer el import correspondiente para poder trabajar con nuestro objeto scanner. Se ejecuta ese código automáticamente. Y ahora sí, antes de esto, después de declarar la variable, que de hecho la podemos inicializar en 0, le vamos a pedir al usuario que ingrese la edad, ¿cierto? Imprimimos systemout.ln, ingrese su edad, la edad va a ser igual a, y aquí nos acostumbramos a trabajar con s.nextLine, y esto lo trabajamos con integer.parseInt, y listo. Entonces de esa forma estamos pidiendo la edad por pantalla, se está leyendo y luego se está procesando para saber qué mensaje mostrar. Si ejecuto, ingrese su edad, 29. Enter, persona mayor de edad. Listo. Pasa por ese camino. Si vuelvo a ejecutar y le digo que es 17, persona menor de edad.
Entonces, esa es la primera estructura de control. ¿Ok? Ya. La segunda estructura de control con la que vamos a trabajar es el switch. El switch eh, permite reemplazar una condición anidada. Cuando tenemos una condición anidada es cuando tenemos un if, ¿cierto? Tenemos la condición. Si es verdadero, se realiza alguna acción, pero de lo contrario, vendría otra condición. Vendría otra condición. Entonces, si la condición se cumple, hace algo. De lo contrario, viene otra condición, una tercera. Entonces, a eso le llamamos condiciones anidadas. Entonces, justamente para poder evitar una condición anidada, cuando en el fondo una variable queremos preguntar si es que tiene un valor, o un segundo valor, o un tercer valor, o un cuarto valor, si queremos preguntar muchas veces, ahí es donde es necesario trabajar con el switch. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ver un código nuevo que nos va a permitir trabajar con varios programas dentro de nuestro programa principal main. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a seleccionar todo este código que he escrito anteriormente y lo voy a cortar. ¿Sí? Voy a cortar ese código. Entonces da la impresión que queda el main solo. Entonces lo que voy a hacer es crear un método, asumiendo que main es la clase, y vamos a crear otro método, public static void, y el método se va a llamar estructuras de control 1. Fíjense que yo abro cierro paréntesis, abro llave, enter, y aquí dentro yo voy a pegar el código que recién escribí. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo puedo crear un segundo método, public static void estructuras de control 2. Y aquí voy a escribir el código del switch, del ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la gracia o la utilidad de eso? Que uno puede tener varios programas y para ejecutarlos uno los invoca desde el método principal. O sea que desde el main yo digo estructuras control 1, abrir y cerrar paréntesis, y es como si yo lo invocara. Si yo ejecuto esto, mismo ejemplo de recién, ¿se fijan? Y si pongo estructura de control 2, ejecuto, y obviamente dice build successful porque dentro del de estructura de control 2 hay nada de código. Ahora si yo pongo estructura de control 3, me da error porque obviamente ese método aún no existe. ¿Okay? Entonces, ya que hemos visto esa parte, para trabajar con el switch, la estructura es la siguiente. Uno parte con switch y aquí uno va a tener una variable. Una variable que es la que se va a evaluar. ¿Sí? La que se va a evaluar. Entonces uno abre llave, cierra llave. Y uno, ¿cómo evalúa la variable? Por ejemplo, si queremos preguntar si la variable es 1 o 2 o 3 o 4 y que por cada una de esas opciones nosotros podamos mostrar algún mensaje por pantalla, aquí yo tengo que poner case. Case 1, por ejemplo. En el caso de que en la variable, llamada variable, por ejemplo, ahí, en el caso de que la variable sea 1, yo voy a imprimir es 1. ¿Se fijan? Después yo hago un quiebre y aquí vuelvo a preguntar. En el caso de que ahora esta variable, llamada variable, sea 2, entonces imprimo es 2. Otro quiebre. En el caso de que la variable sea 3, entonces imprimimos es 3. Y así. En el caso de que la variable no sea ninguno de estos casos, ni 1, ni 2, ni 3, hay otro, voy a hacer el break, hay otro ejemplo que es el default. El default es como el por defecto, la opción por defecto. Si el valor que está almacenado en esta variable no es ni 1, ni 2, ni 3, podemos colocar acá ninguno de los anteriores. Y listo. Ahora, si yo ejecuto esto, ¿qué debería aparecer? Vamos a ver. Estructura de control 2, listo. Ejecuto NA. Claro, porque justamente se le asignó 0. Y como se volvió como 0, no es ni 1, ni 2, ni 3. Si pongo un número 2, ejecuto, y ahora aparece 2. ¿Por qué? Porque yo le asigno 2 a esta variable, después le digo ya, a esta variable, ¿es 1? No, quiebre. ¿Es 2? Sí. Imprime, quiebre, y como hay un quiebre, ese break significa que se va a ir al final del switch. Y finalmente ahí termina el código.
Ese es entonces el ejemplo del switch. Hay un tercer ejemplo de estructura de control, que vamos a crear el método aquí. Aquí voy a estructuras control 3, que es el operador ternario que se le dice. Este es una suerte de if abreviado, un if abreviado, en donde uno hace una pregunta y dependiendo del resultado uno puede asignar algún valor a alguna variable. Y yo creo que esa es la particularidad que tiene, porque si se cumple una condición o no, se le asigna cierto valor a alguna variable. ¿Qué tipo de valor o qué tipo de variable? Puede ser cualquiera. Puede ser un valor numérico, numérico entero, numérico con decimales, puede ser texto, puede ser incluso un valor booleano, que puede ser verdadero o falso. Depende de cómo nosotros lo utilicemos. Entonces, para eso veamos un ejemplo de notas por pantalla. ¿Sí? Para eso vamos a declarar algunas variables de nota. Nota 1, nota 2, nota 3 y el promedio. ¿Cierto? Todas estas variables de tipo double inicializadas. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es declarar una variable que sea string, por ejemplo, se va a llamar estado. Y la vamos a inicializar en blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer las notas. Ingrese la primera nota, ¿cierto? N1 va a ser igual a s.nextDouble y todo esto. Y la idea es acostumbrarnos a hacer esto. Perdón, esto es next line. La idea es esto siempre hacer la conversión, porque cuando trabajemos con más tipos de datos, nos tenemos que acordar de esto. Entonces desde ya nos vamos acostumbrando. Y así, leo cada una de las notas, copio y pego, leo la segunda y leo la tercera. Cambio aquí, ¿cierto? Lo que se va a mostrar por pantalla. Ahí. Listo, leo las tres notas. Ahora calculo el promedio. Promedio va a ser igual a la suma, ¿cierto? De estas tres notas dividida por la cantidad. La suma de 1 de 2 más n1 más n2 más n3 y todo eso dividido en 3 y ahí tengo promedio. Finalmente, y aquí viene el uso del operador ternario. Bueno, la estructura es la siguiente. Tenemos la variable que va a asignar el resultado y eso va a ser igual a la condición. A partir de la condición yo voy a tener el signo de interrogación, porque si esto es verdadero, se va a ejecutar el código 1. Dos puntos, y si es falso, se ejecuta el código 2. Punto y coma. Esa es la estructura del operador ternario. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar en este momento? Para poder obtener un estado del alumno de acuerdo a su promedio. Por ejemplo, si el promedio es un 4 o superior, se asume que por esa nota, ¿cierto? Por ese promedio de las calificaciones, el alumno está aprobado. Entonces el estado, o lo que se le va a asignar a la variable estado, va a ser el texto aprobado. Si no, se le asigna el texto reprobado. Entonces vamos reemplazando. Primero la variable es estado. La condición es si el promedio es mayor o igual a un 4. Si esto es verdadero, entonces el texto que se le va a asignar a estado va a ser aprobado. Si eso es falso, entonces el texto que se le va a agregar va a ser reprobado. ¿Ok? Tal cual un if. Si es verdadero, eso. Si es falso, eso. Y cualquiera sea el caso, se le asignaría a la variable estado. Entonces, sabiendo eso, en la línea siguiente yo puedo imprimir por pantalla alumno y luego le concateno la variable estado, considerando que puede ser aprobado o reprobado. Ejecuto. Pero primero lo llamo, ¿cierto? Tuve control 3. Ahora sí. Ejecuto. Ingrese primera nota, un 4. Segunda, un 5. Tercera, un 6. Enter. Alumno aprobado. Listo. Justamente. Como promedio, efectivamente, el promedio que debe dar, de hecho, vamos a mostrar aquí el promedio. Promedio, prom. Le agregamos eso y ahora sí ejecutamos.
un 5, un 6 y un 7. Promedio 6, alumno aprobado. Ahí está. Como efectivamente ese 6 es mayor o igual a un 4, entonces esa es la variable que se le asignaría estado. Como les indicaba, aquí puede ser un string o puede ser un número o puede ser cualquier cosa. Cualquier variable que uno pueda pensar que se le pueda asignar, se le asigna, ¿cierto? Y el valor se ve acá. ¿Sí? Esas son entonces las estructuras de control que podemos encontrar. En el próximo video vamos a ver cómo son los ciclos de iteración, o sea, el ciclo while, el ciclo do while, el ciclo for, que son los que más se utilizan. Y en un próximo video vamos a ver ejemplos, ¿cierto?, en donde podemos aplicar todos estos códigos, a pesar de que ya lo estamos haciendo.